Sí. Buenas noches. Buenas tardes, ya estamos pues esperando un poquito que se conecte más gente. Ahí está Andrea Datri desde Santiago de Compostela que nos está acompañando. ¿Qué hora es en España, Andrea? Oh, Hola, ¿cómo están? Buenas, son las 12 ¿12 de la de, noche o qué hora es? 12 de la noche, sí, 12 de la noche. sí. Estoy con el volumen bajo, ya lo voy a subir. Capaz que sea mi señal que está Déjame media... que no tengo audio, no sé qué, estoy con problemas de audio. Ya voy. Hola A ver Mauricio, te ahora. estoy viendo. No sé Quizás si es mi ¿Qué tal? audio ¿Cómo estás, Andrea? o no, es el de Andrea. soy yo. Ah, tuyo, ya. Sí. Sí, porque se está escuchando bajito acá. Entonces, Ujú. bueno, ahí vemos a Pastor, Mauricio, Cárcamo, que les debo la respuesta ya. Esta semana quedamos con Andrea de enviarle la respuesta a los compañeros que hicieron comentarios y preguntas en la sesión de Andrea y en la sesión mía. Entonces, esta semana les vamos a mandar las respuestas. Así que les pedimos que pues, nos tengan un poquito de paciencia o la retroalimentación, ¿no? De lo que fue la sesión pasada y esta. Ah, no, y la antepasada, perdón. Entonces, pues ahí están las compañeras, compañeros. Bueno, ya se van conectando a poquito. Ya pronto les damos la bienvenida. En 2 minutos le damos la bienvenida a Carlos. Bueno, chao. Todavía estamos esperando que se conecten más personas antes de darle la bienvenida a Carol, que pues, nos va a acompañar el día de hoy, que ya pues hemos dado y hemos puesto en sobreaviso a las compañeras y a los compañeros del grupo. Entonces vamos a... Bueno, de una vez vamos a empezar entonces. El día de hoy tenemos una invitada especial, pues nuestra compañera de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones, Carol Fernanda Ramírez Camargo, a quien le doy un cordial saludo y una bienvenida a esta que es la sexta sesión ya del curso de investigación sensible. Carol, pues además de ser investigadora pues doctora, es una de las coordinadoras del grupo de política de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones. Ella es doctora en Educación y Sociedad y magíster en Docencia por la Universidad de La Salle, Colombia. Es licenciada en Educación Básica con énfasis en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas
y actualmente la directora de la licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras en la Universidad de La Salle. Entonces, pues con la compañera Carol Fernanda, que nos conocemos pues ya hace bastantes años, ¿no? He tenido la fortuna de compartir con ella e intercambiar, digamos, en distintos espacios. Hemos coordinado acá en Bogotá el Seminario Colombiano de Imaginarios y Representaciones. Una de sus ediciones se realizó en La Salle, en otras de sus ediciones hemos sido co-organizadores, ¿no? Entonces, pues para mí es un placer tenerte aquí, Carol, y escucharte y pues también al final complementar con algunas ideas y darle la bienvenida a las compañeras. Veo que está Valesca, Pastor, Roberto, Marco, pues Luis, todos los compañeros de todas las sesiones. Indicarles que arriba, si están desde la plataforma Teams, pueden también seleccionar en vista una pantalla con mayor número de personas. Tienen el chat, pueden ver también ahí la cantidad de participantes que están. Así que, pues sin más, yo por una cuestión de respeto al tiempo y el inicio de esta sesión, pues le doy la palabra a la compañera amiga Carol Fernanda Ramírez. Así que, Carol, bienvenida, pues el espacio es tuyo. Bueno, muy buenas noches, Felipe, colegas, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? Sí, se escucha bien. Perfecto, vale. Espérame que Yo compruebo estoy por con un si tengo problema que de usar audio, no sé mejor si micrófono. voy a poner los audífonos. ¿Será solo tú o serán en general? No, ya me puse los audífonos y Tú escucho eres bien. el problemático, como Sí, siempre. sí. Bueno, pues Era mi. Dale, adelante, adelante. para iniciar, yo quiero extenderle un abrazo sororario a todas las colegas que veo en pantalla que se están uniendo, eh, que estamos, que permanecemos, que seguimos en las luchas por los reconocimientos y sobre todo por estar en estos escenarios académicos que también han sido luchados y tratar de ganarnos un espacio entre estos hombres maravillosos con los que construimos, pero también construir nuestro propio espacio. Entonces, para todas, un abrazo sororario en este día de conmemoración. Bueno, pues para iniciar, quisiera arrancar dando un contexto de lo que es el capítulo de teoría fundamentada e imaginarios sociales, que es una apuesta que surgió desde varias conversaciones, oportunidad de tener con Felipe previas, vamos a llamarlo como fueron, de varios dramas existenciales de tesis doctoral, que precisamente en la búsqueda de tratar de dar respuesta a una inquietud de orden social, pues me generó una gran preocupación teórica y de reconstrucción epistemológica en torno a la teoría de los imaginarios sociales y cómo desde una visión de la teoría fundamentada, pues podíamos llegar a una propuesta metodológica para comprender un poco mejor el funcionamiento de los imaginarios sociales, y eso es lo que ustedes ven en este capítulo de teoría fundamentada e imaginarios sociales. Esto surgió de mi tesis doctoral que se tituló Imaginarios de docentes rurales acerca de la educación en zonas de conflicto armado, que atiende a una necesidad puntual, a una preocupación puntual acerca de cómo se constituyen, cómo se consolidan ciertos imaginarios acerca de la educación cuando han sido mediados por situaciones fuertes del conflicto armado, pero pues también entendiendo que el contexto en el que yo trabajé fue Sumapaz, ese fue el contexto de mi tesis doctoral, pero quise cruzarlo con otros contextos en los que también tuve la oportunidad de estar unos meses inmersas, que fueron Montes de María, algunas zonas de Montes de María y Chocó. Entonces, digamos que lo que va a tratar de compartirles es un poco como esa preocupación que surgió desde ese análisis, o más bien desde ese acercamiento teórico que yo tuve a la teoría de los imaginarios sociales, esos antecedentes que traté de comprender y sobre todo desde mi formación de pregrado. Yo soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana y pues tengo un amor muy fuerte por el campo de la semiótica, así que tratar de hilar lo que es el amor, lo que era el interés académico en esta propuesta que se consolida en pues toda una noción
acerca de los imaginarios sociales y una posibilidad de acercarse a ellos desde una visión metodológica. Yo la implementé en mi tesis doctoral, mis resultados están montados desde esta propuesta metodológica, creo que fue una propuesta positiva, la seguimos evaluando junto con Felipe, la dejamos también para que ustedes pues puedan emplearla, darle palo, retroalimentarla, nutrirla. Puede que en unos años diga, Dios mío, Felipe, ¿qué hicimos? Como puede que en unos años digamos, mira esto tan bonito que se ha venido fortaleciendo con el tiempo. Entonces, digamos que eso es lo que queremos compartirle junto con Felipe el día de hoy. Surgió de varias reflexiones junto con él y pues bueno, esto es lo que se consolida. Yo, por respeto a ustedes, les voy a pedir que me permitan apagar la cámara para que no se vaya a Carol, ir la señal. Carol, discúlpame, ¿sabes que no se va la Cuéntame, cuéntame. señal? O sea, la señal no se va. La Eh, señal es bien estable con la plataforma. Es que lo hemos hecho con todos los anteriores. No se pierde la comunicación. Lo que pasa es que el internet acá en La Salle, estoy en La Salle, no es muy bueno. Tengo varios equipos que están soportando la misma red. Entonces, cuando Ok, comparto, se me va. Pero si funciona bien, si yo siento que está fluyendo, prendo la cámara, ¿vale? ok. Sí, porque para Vale. poder verte mientras Ay, expones gracias. también le agrega Interactuar. una cuota de humanidad a la interacción, ¿no? Sí, claro que sí, no, pues igual aquí estamos y van a estar escuchándome y no hay inconveniente. Perdón, un segundo. Ya, bueno, entonces, bueno, pues como les venía contando, digamos que esta inquietud por los imaginarios sociales y su posible acercamiento desde la teoría fundamentada, pues surgió desde esa inquietud precisamente de cómo, o el reconocimiento más bien de cómo las dinámicas sociales y esos cambios históricos que se producen dentro de una comunidad, pues son precisamente difíciles de definir, son imprecisos y por supuesto, pues son difíciles de predecir, ¿no? Digamos que surgió la inquietud de estructurar un modelo cualitativo que pudiera aportar al análisis de estos cambios a la luz de la teoría de los imaginarios sociales, que ayudara de alguna manera a objetivar el acontecer social, ya sea en el pasado o la realidad que se está desplegando ante nuestros ojos y que en ese momento para nosotros era un acercamiento al conflicto armado en una zona particular como lo era el Sumapaz, ¿no? Cabe aclarar en este escenario que la metodología que nosotros proponemos junto con Felipe, pues no pretende asegurar de ninguna forma una respuesta absoluta que dé razón de las nuevas miradas imaginarias, ni mucho menos lanzar una solución final a los aconteceres sociales. Lo que resaltamos más bien es la necesidad de estudiar con más detenimiento esas mentalidades individuales que tuvieron lugar en un proceso de inflexión que de alguna manera impide, moldea o afecta la realización humana en un periodo de reconstrucción social, que pues en mi caso particular fue el estudio de la tesis doctoral, ¿no? Aquí pues el imaginario como un marco de sentido de todo aquello que nos acontece desde una visión de Castoriadis y Baeza y ese imaginario también como un perfilador de la percepción, un detonante de la acción en el mundo de la vida, ¿no? Y este concepto de mentalidades al que refería hace un momento, pues precisamente lo recojo de Peirce y lo ubico desde una identificación teórica de lo que fue ese trabajo doctoral con este autor, ¿no? Que es lo que él va a llamar en su trabajo de investigación el fanerón, que en últimas recoge como todos esos conocimientos del mundo de los que se vale el sujeto para significar y que están en nuestra mente. Digamos que parte de la discusión que yo planteo más a nivel más profundo en mi tesis doctoral es donde desde esa propuesta peirciana triádica podría ubicarse la visión de los imaginarios sociales o más bien la visión del imaginario
y yo trato de hacer un puente más con esta idea del fanerón que plantea Peirce en sus estudios. Baeza plantea que la imaginación pues es un agente estructurante. Perdón, Carol, perdón, la diapositiva está fija. No sé si está pasando la... Sí, sí, voy comentando. Sí, es que se me va a detener el internet. Vale, gracias, Felipe. Si vuelve a pasar, te lo agradezco, porfa. Bueno, como les venía diciendo, pues Baeza plantea que la imaginación pues es un agente estructurante, ¿no? Y pues como tal es un proceso, en el proceso de construcción de realidades, y digamos que ahí es donde está ubicado nuestro interés, ¿no? El imaginario entonces se convierte en una herramienta necesaria para la inteligibilidad del mundo. Y en ese escenario es donde nosotros quisimos movernos, ¿no? Significa que puede ser una manera de comprender el porqué de esos cambios sociales que se dan en ciertos periodos de tiempo. O sea que nuestra inquietud por los imaginarios sociales no estaba ubicada solamente en el tratar de comprender qué estaba pasando, qué había pasado con la educación en una zona de conflicto armado, sino más bien cómo esos imaginarios podían modelar otras estructuras simbólicas de ajuste, como el proceso de paz y una nueva construcción de sentido al interior de una comunidad, ¿cierto? En el desarrollo metodológico, entonces, lo que nosotros hicimos fue recoger un poco los aportes del pragmaticismo de Peirce hacia el interaccionismo simbólico, así como la articulación de este último con la teoría fundamental, ¿no? Y sobre esto, los aportes de esta última, el estudio de los imaginarios sociales. Esa articulación para nosotros fue muy importante porque nos dio paso a la propuesta final del capítulo, que es un esquema de lectura del funcionamiento de los imaginarios sociales, que en últimas pretende dar cuenta de las características de esto a la luz de unos conceptos operacionalizados de los desarrollos teóricos de Castoriadis, Durán, Baeza, Pintos y desde el aporte mismo de la semiótica peirciana, ¿no? Entonces aquí nosotros nos ubicamos en una pregunta inicial y es por qué y cómo trabajar esos imaginarios sociales. Entonces, para poder responder a esta pregunta, nosotros hicimos un ejercicio de teoría fundamentada alterna junto con un grupo de estudiantes semilleristas de acá de la Universidad de La Salle, que fue recoger toda la producción de Castoriadis, la producción de Durán, producción de Baeza, producción de Pintos, para hacer un decantamiento de categorías y mirar en ese decantamiento de categorías cuáles de estas podían ser categorías operacionalizables y cómo podríamos llegar nosotros a aterrizar estas categorías cruzadas en una mirada que nos permitiera comprender un poco mejor cómo funcionan los imaginarios sociales. Y esto se aterriza en esa... Vamos a ir planteando más adelante, ¿no? Entonces, dentro de este ejercicio que nosotros hicimos, o para llegar a este punto, si lo queremos ver así, fue precisamente buscar una conversación entre esos entramados teóricos, la visión filosófica de Castoriadis, por un lado, toda la visión antropológica de Durán, la construcción de Pintos, la fenomenológica de Baeza, la semiótica de Peirce, para reconocer esos puentes de articulación y esas categorías que en última se constituyen en una propuesta hermenéutica de esquema de lectura de los imaginarios sociales. Entonces, aquí viene nuestro primer antecedente al que hago referencia en esta imagen, que es reconocer en la propuesta filosófico-analítica de Peirce cómo se rompe con esa herencia cartesiana del sujeto y cómo a partir de ahí se propone un estudio de los signos como una vía distinta a la de las ideas, ¿cierto? Y ahora en esta visión, pues entender cuál es en últimas la diferencia entre esas ideas y esos signos, ¿no? Entonces, pues reconocer que para Peirce las ideas están solo en la mente, no en el mundo físico, y que los signos por su parte están en todos lados. Así que en últimas, para Peirce, tanto los pensamientos como todo lo que nos rodea son signos, incluso el hombre es un signo que está en constante desarrollo. Y esto es importante por los aportes que va a recoger posteriormente el pragmatismo, el interaccionismo simbólico, antes de dar paso a la teoría fundamental, ¿no? Entonces, para Peirce, pues el sujeto tiene acceso a la realidad por medio del signo, que es lo que él va a llamar el representamiento, ¿no? Esto no implica algo externo al individuo, sino que es más una construcción psíquica. Cuéntame.
Me preguntan si la diapositiva es la misma o, Sí, o sí, ya sí. pasaste a otra. No, Ah, es bueno, la bueno. misma, es la misma. Ok. Estoy en los antecedentes. Cuando termine los antecedentes, paso a teoría fundamental para no saturar de imagen. Entonces, pues claro, entendiendo que es más una construcción psíquica que estaría o que sería comprendida por Peirce más como el pensamiento, digamos que la realidad estaría entonces medida y contenida por procesos de orden semiótico, ¿no? En los que el sujeto realiza asociaciones continuas, ya que los signos funcionan en correlatos infinitos. Digamos que eso es el lugar desde donde nos ubicamos en la teoría peirciana. La realidad entonces se va a estructurar a partir del proceso de semiosis infinita que hace parte constitutiva. ¿Perdón? No, tranquila, que debe haber alguien que dejó el micrófono encendido. Lo voy a apagar y ahí tú, por favor, puedes prender el tuyo. Espérame. Listo. Si puedes, Carol, volver a encender el tuyo, ya silencié todo, Ya, ¿vale? listo. Listo, Acá estoy. listo, dale. Gracias. Entonces, les decía que esto, digamos que hace parte del proceso de semiosis ilimitada, que hace parte de la consolidación de lo que va a ser nuestra esfera o más bien ay, se me fue la palabra, esquema de funcionamiento de los imaginarios sociales que les voy a compartir más adelante, ¿no? Entonces, de ahí que Peirce pues lo que va a hacer es comprender la realidad como una tríada, ¿no? Ahora bien, el pragmaticismo peirciano es tal vez el aporte más importante del trabajo intelectual de Peirce para nosotros, en tanto propone un escenario epistemológico que después va a abrir el campo de la investigación semiótica y va a posibilitar de igual manera la profundización de sus postulados, así como la generación de nuevos axiomas en torno a la visión del pragmaticismo, ¿no? Claramente en el campo, en este campo de estudio, esto ha generado varias discusiones críticas también, que el mismo Peirce pues, ha refutado o refutó más bien en su momento como una mala comprensión de sus postulados y un mal uso de ellos, pero pues ese digamos que no hace parte del ejercicio que nosotros recogimos dentro de esta propuesta. Esto es importante, que el interés de Peirce pues, fue brindar un escenario de estudio lógico-analítico que brindara mayor objetividad científica al trabajo del investigador, ¿no? Pero pues no vamos a profundizar aquí en esto. Posteriormente, pues esperamos poder compartir con Felipe un nuevo artículo donde planteemos un poco más acerca de esto que trabajamos. Ahora, hay una pregunta que nos interesa, ¿cierto? Y es, ¿cómo un signo puede ser tangible o rastreable? Aunque esta no va a ser una de las preocupaciones de Peirce, pues fue precisamente por medio de su teoría pragmaticista, para diferenciarla del pragmatismo de Dewey o del de James, ¿no? Que pudo atribuirse a las construcciones sígnicas una función social. Y aquí está el asunto que nos convoca o nos interesa, ¿no? De esta manera, pues digamos que aquí el signo surge como una idea que es creíble únicamente si el factor práctico de las posibles conclusiones es verdadero, ¿sí? Ahora bien, lo que Peirce plantea es la cuestión del significado, ¿no? En líneas generales, es que el significado reside en nuestra concepción de los efectos. En síntesis, el sujeto va a realizar unos procesos semióticos respecto a una creencia, sí y solo si ésta permite un flujo en la experiencia. Por lo que no solo se va a modificar una creencia y su respectiva representación cognitiva cuando ésta se encuentra desarticulada de esto que vamos a llamar el factor pragmático. Por lo tanto, uno podría plantear que para Peirce la semiosis tiene por resultado fijar hábitos o algunos esquemas de acción que posibiliten una interacción con otros universos de realidad, de modo que permitan al sujeto actuar sin tener que pensar en ello mismo, ¿no? Esto luego será, digamos, retomado en términos de adaptabilidad. Digamos que esta comprensión de la adaptabilidad se daría más en que el hombre y el mundo serán considerados como procesos de adaptabilidad, ¿no? En las cuales ese interpretante o ese significado, un signo será verdadero solo si la acción que produce favorece o no la adaptación del sujeto, ¿sí? Estas, digamos que postulaciones semióticas, en estas postulaciones semióticas que hace Peirce, pues se estableció que debido al signo, el sujeto estructura sus hábitos y posibles acciones futuras.
Y esto precisamente lo va a retomar el pragmatismo bajo la proposición de que el significado de una idea, objeto o concepto es justamente la conducta que provoca, y aquí ya estoy en este segundo antecedente que ya es puntualmente los aportes del interaccionismo simbólico. Ahora bien, bueno, esta conducta provocada será justamente seleccionada de un impulso ante un ambiente determinado que la genera. Entonces, el sujeto a partir de esos actos internos y externos podrá definir unas acciones adaptativas al medio de forma activa. Ahora, pues hay que reconocer que todo acto en medio de una realidad social implica unos procesos de interacción y interpretación a partir de otros organismos. Es decir, un acto individual solo va a adquirir un sentido cuando existe un algo referente, es decir, cuando hay una asociación o se crea una asociación a la reacción de otro individuo. Algo así como se plantea en una asociación semiótica: para que un signo exista, hay un algo que lo interpreta, que lo lee, que lo dota de sentido. No basta con que un signo implique una acción y una consecuencia futura, sino que este adquiere su sentido justamente a partir de esa referencia al otro, a esa conducta, a ese acto individual que va a producir en últimas en otro agente de interpretación, este algo que va a recoger precisamente este planteamiento del interaccionismo simbólico, en el que es necesario reconocer que los signos primarios del sujeto, aquellos que terminan por desencadenar los procesos de semiosis y suceden gracias a esas reacciones objetivas que son aprendidas por la funcionalidad pragmática de la lengua, y ya no desde esas intencionalidades de los individuos. ¿Me están escuchando bien, Felipe? Porque yo los veo pixelados. Sí, se te escucha bien. ¿Sí? Ah, ok, bueno. Entonces, esto implica la posibilidad de construcciones simbólicas desde la generalización del otro, ¿no? Y esta universalización de esa otredad y de sus reacciones se traduce en la consolidación de una institución social en el marco de este interaccionismo simbólico, ¿cierto? Entonces, alrededor... Ahora sí que no se escucha. A ver qué pasó. Denme un segundo que voy a hablar con Carol y vamos a ver que tiene que haber tenido algún corte o algo. A ver. Ah, no, ahí está ya. Listo, Carol. ¿Aló, Carol? Me sacaron, no es mi internet. No, debe ser tu internet probablemente o algo así porque está toda la conexión. No, Bueno, ya estamos otra vez. ¿Me escuchan bien? sí, sí, sí. Listo, bueno, entonces, en este escenario, en últimas, lo que implica precisamente es la posibilidad de esas construcciones simbólicas desde la generalización del otro. Tal está, digamos que esa universalización precisamente a la que hacía referencia, pues digamos que da paso a una construcción social desde la realidad de los signos y una lógica universal. Esto es importante para nosotros, y este antecedente, en tanto Mead, pues que es uno de los grandes representantes del interaccionismo simbólico, pues va a afirmar que la persona es un reflejo de un proceso social en esas diferencias o en esas diversas complejidades, es decir, la persona es una estructura social, ¿cierto? Entonces, para poder investigar los procesos de significación de las personas, pues es necesario hacer una lectura desde el sujeto mismo, identificando a su vez unos contextos pragmáticos intersubjetivos. Aquí, que hizo parte esencial de la consolidación de nuestra estructura, el lenguaje pues fue un elemento o es un elemento más importante por considerar, porque a través de él es que se generan, se crean, se establecen, se definen, se evidencian los esquemas simbólicos que han sido institucionalizados para la aprehensión de la realidad en esta interacción, ¿cierto? Ahora,
Debido a los inconvenientes que llegó a suponer el uso del interaccionismo simbólico en el estudio de los fenómenos sociales, las críticas que se dieron, toda la visión acerca de justamente la posibilidad de la universalización del sentido, el absolutismo del paradigma normativo, el olvido posible de una intersubjetividad mediada por un contexto social externo al sujeto, que fueron críticas muy fuertes a esta visión epistemológica. Pues a mediados del siglo XX surge precisamente la teoría fundamentada como una opción metodológica, y aquí ya estamos en este siguiente punto, que es el del desarrollo metodológico, que son los aportes de la teoría fundamental. Vamos a ver si me deja pasar. Ya. Bueno, entonces en este escenario, pues solamente recoger o recordar que lo que en su momento propusieron o desarrollaron Glaser y Strauss como ground theory, parte de un principio, digamos que emancipador, o de una idea emancipadora de los contextos, ¿no? Aquí digamos que lo que se busca es que precisamente el investigador se distancie de cualquier intento de verificar algunas teorías previas y en consecuencia de pretensiones de acomodar la realidad social a una literatura previamente establecida. Pero ojo, esto no significa que la desconozcan, significa que no se parte de ella, ¿cierto? Pero se hace una lectura de ella, de modo que desde una inmersión en ese fenómeno social, pues se pueda generar una nueva teoría enraizada y forjada desde los datos, ¿cierto? Entonces, punto esencial que nosotros planteamos dentro de la visión de teoría fundamentada, pues un lugar, un punto de partida para nosotros es el reconocimiento del valor que tienen los datos en la lectura de esa realidad social a la que queremos acercarnos, y que en el tema de los imaginarios sociales, pues es tan importante porque es que acceder, llegar o encontrar el imaginario social solo se puede a través de esa consideración del sujeto imaginante, ¿cierto? Entonces, desde esta visión, pues hay unas distinciones que vale la pena recordar de esta propuesta que hace la teoría fundamentada. Lo primero es no partir de teorías preexistentes, ¿no? Su principio no es la verificación o la validación literaria, sino precisamente la posibilidad de construir nuevos paradigmas a través de un ejercicio minucioso de los datos. El problema no se genera anticipadamente por el investigador, sino que también surge incluso de ese mismo acercamiento, de ese mismo encuentro que tiene con los datos, y el investigador pues debe ser consciente de sus propias significaciones, y esto es muy importante, ¿no? Porque una de las críticas que surge aquí puede estar dada en el problema de la interpretación, ¿cierto? Y de hecho, suprainterpretación, que hace parte también de cómo el investigador no pone su propio sentido o su propia interpretación por encima de lo que los mismos datos le están contando, ¿sí? Aquí digamos que el procedimiento es fundamental, hace parte de esa consideración epistemológica e investigativa importante, y es cómo podemos poner en juego esa visión de esos significados en el escenario de la interacción social y en esta visión interpretativa que hace el investigador en el marco precisamente el examen microscópico, ¿no? Entonces, ya en cuanto a los procedimientos de codificación, que fue el ejercicio que nosotros hicimos alterno también a todo lo que fueron la lectura teórica de los referentes más importantes para nosotros de imaginarios sociales, pues se hace un ejercicio de operacionalización de una serie de conceptos y categorías que son las que nos permitieron a nosotros reconstruir la visión acerca de este esquema para la lectura de los imaginarios sociales. Pero al tiempo, en esta visión de cómo desde esta teoría podemos llegar justamente a esa lectura de los imaginarios sociales a través del esquema, pues tiene que ver con cómo nosotros nos acercamos a los datos desde estos procesos de codificación, ¿no? Entonces, en últimas, el examen microscópico va a ser en el marco de la teoría fundamentada,
ese fundamento del restante de las codificaciones, es decir, de la codificación abierta y la codificación axial, que aunque son planteadas como unos procesos uno después de otro, realmente son procesos que se deberían hacer de manera paralela para no perder de vista datos que puedan ser constitutivos en el mismo ejercicio de análisis, organización e interpretación de la información, ¿no? Entonces, en última, lo que se propone al investigador es recurrir a un análisis de datos de ese examen y de esa interpretación minuciosa y cuidadosa de los datos. Entonces, lo que se busca o lo que se pretende es que el investigador fraccione el material y proceda a un análisis segmentado a partir del establecimiento de interpretaciones y correlaciones entre los datos, ¿sí? Llegar a esos procesos de significación de los sujetos que han permeado esos datos con los que nosotros estamos o a los que nosotros nos estamos acercando. Aquí una pregunta válida puede ser, bueno, ¿y cómo recogemos esos datos? ¿Cómo hacemos que el mismo instrumento de alguna manera no afecte la percepción o la visión o las creencias que los sujetos tienen acerca de este fenómeno al que nos estamos acercando? Entonces, nosotros en particular quisimos darle mayor relevancia o más bien quisimos ubicar dos escenarios de lectura de datos. Uno fue el trabajo por grupos focales, precisamente para ver pues esas construcciones colectivas de sentido, y el momento que nosotros empleamos fue el de la cartografía pedagógica, pedagógico-social, que buscaba centrarse en ese universo pedagógico que se constituía en la población que nosotros estábamos trabajando, y trabajamos también a partir de imagen en estas cartografías. Entonces, estos correlatos en últimas lo que nos posibilitaban precisamente era tener un universo simbólico amplio para la interpretación que nosotros fuimos, digamos que, desmenuzando a través de las interpretaciones y las correlaciones para llegar precisamente a esos procesos de significación de los sujetos. La codificación abierta, que digamos que sigue esos principios de examen microscópico, lo que pretende es especificar esos conceptos y esas relaciones. ¿Cuáles son esos conceptos que desencadenan procesos de sentido? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen entre unos y entre otros? ¿Y cuáles son esas recurrencias también que encontramos entre los diversos sujetos, ¿cierto? Esos datos entonces fueron descompuestos en partes discretas, se examinaron minuciosamente y se compararon en busca de similitudes y diferencias en lo que nosotros pues recogemos de la codificación abierta. La codificación axial, por su parte, lo que hace es se hace paralelamente, ¿no? Y lo que hace es al tiempo que se va conceptualizando y categorizando, construir un esquema explicativo de ese fenómeno por medio del establecimiento de esas relaciones entre las categorías y las subcategorías que se fueron construyendo, ¿no? En últimas, digamos que esto lo que nos propone o lo que nos permite es la reagrupación de esos datos que fueron fracturados durante la codificación abierta y que nos posibilita la construcción de lo que nosotros vamos a llamar posteriormente el paradigma, a partir del cual nosotros pues ya empezamos a consolidar una nueva teoría que emerge de estos procesos de codificación abierta y axial desde ese examen microscópico, ¿no? Esos conceptos suelen relacionarse de forma explicativa con las diferentes categorías, y eso es lo que nos permitió a nosotros después crear lo que nosotros llamamos la espiral del funcionamiento de los imaginarios sociales. Ahora, como les contaba hace un momento, nosotros hicimos un proceso alterno al proceso mismo de trabajo con nuestra tesis, con nuestros datos de la tesis, y fue aplicado un ejercicio de orden teórico. También fue un ejercicio de teoría fundamentada para poder llegar a decantar unas
categorías que fueran operacionalizables, que establecieran correlaciones entre las diferentes apuestas epistemológicas de diferentes autores que nos plantean posturas acerca de los imaginarios sociales, y que tuvieran unos puentes de conexión que nos posibilitaran de alguna manera comprender de mejor manera qué estamos entendiendo por esto del imaginario social. Entonces, tuvimos algunas categorías centrales como la visión acerca de aquello que es instituyente, cómo desde esto se llega a una producción de sentido, cuáles son estas significaciones compartidas, qué es esto que entendemos por lo instituido, cuáles son o cómo estos se constituyen detonantes de la acción de los sujetos, cómo media aquí los procesos de subjetividad. Y aquí en este escenario, cómo se consolida ese imaginario social en el marco de una imaginación radical, desde una visión de una relación significada, ¿cierto? Que posibilite o que en últimas nos permita comprender desde ese magma de significaciones cómo los individuos, por un lado, otorgan sentido y por el otro lado, hallan sentido, ¿cierto? Entonces, esta comprensión que hace parte de un trabajo adicional de decantación teórica, que con gusto también se los podemos hacer llegar, no es nuestro, es un ejercicio que hicimos con un semillero, recoge toda la visión, todas las apuestas de orden teórico, decanta las categorías principales en términos de las correlaciones de los diferentes autores y aterriza en una propuesta de categorías operacionalizables que posteriormente se consolidó en un primer acercamiento que nosotros llamamos prototipo 1 de esa espiral del funcionamiento de los imaginarios sociales, ¿cierto? Entonces, esta espiral asume esta forma precisamente porque busca recrear una visión circular, pero sobre todo móvil de ese universo simbólico en la que el tiempo es una constante, el espacio es indefinido y los imaginarios son dinámicos. Y para nosotros eso fue muy importante, porque es comprender precisamente que los sentidos y que los significados no son estáticos y que de esa manera o que de esta manera también en el marco de esta visión de la estructura simbólica de ajuste que propone Manuel Antonio, pues también los imaginarios se están moviendo según esos órdenes en los que estamos inmersos, ¿no? Esa forma de espiral, pues digamos que es la recreación en última de una estructura infinita y aquí quisimos hacer una alusión precisamente a esa semiosis ilimitada de Peirce, que siempre va a estar sujeta a las modificaciones propias de los cambios del tiempo y el espacio que aborda Baeza en su mirada acerca de la memoria, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, asimismo, de este universo, lo que se reconoció como magma de significaciones al que refiere Castoriadis, no obstante, se trata es de recrear una movilidad en el esquema para evitar esa visión estática de la palabra magma, ¿cierto? Que pues de alguna forma está contenida en ese nivel paradigmático, y lo que quisimos precisamente fue generar una visión acerca de lo movible. Este que ustedes están en este momento fue un prototipo 1. Este prototipo 1 nosotros lo aplicamos en un proyecto de investigación acerca de concepciones de paz de jóvenes universitarios, y de ahí nosotros hicimos una primera evaluación de lo que fue esta espiral de los imaginarios sociales, que nos posibilitaba, que nos estaba restringiendo, y en un nuevo escenario de aplicación, cómo podíamos nutrirlo. Este nuevo escenario pues ya fue el universo simbólico de mi tesis doctoral, y se nutrió desde otros lugares que fueron apareciendo también desde la retroalimentación, por ejemplo, que nos hizo Manuel Antonio Baeza, sobre esta propia mirada también de los imaginarios sociales, de lo que también tuvimos la oportunidad de conversar a profundidad con Felipe, de lo que tuvimos la oportunidad de conversar también y de retroalimentar con el grupo de imaginarios se me olvidó, Concepción, que antes era el grupo Compostela. No sé si estoy diciendo una locura, Felipe, pero creo que volvió a tomar vida
en Concepción. Y pues digamos que lo que fuimos haciendo en conjunto fue ir retroalimentando esta visión, esta estructura, que lo que busca es proporcionarnos un escenario de comprensión de cómo funcionan esos imaginarios sociales, cómo partimos desde el centro hacia afuera, y esa es la lectura que nosotros hacemos del centro hacia afuera, de un imaginario social que se modifica, que entra en crisis. No solo entra en crisis cuando hay procesos de fragmentación social, claramente la fragmentación social es un escenario esencial para la crisis y el cambio o la modificación de imaginarios, sino que la misma praxis, y esto está dentro de los postulados de Manuel Antonio, genera estos procesos de crisis, y la crisis no vista como un escenario negativo, sino como precisamente una consideración positiva de lo que es la modificación de esos universos simbólicos, ¿cierto? Que en últimas puede llevar a estructuras simbólicas de ajuste que pueden posibilitar periodos de excepción que van a llevar a la consolidación de unos nuevos órdenes sociales. Y hacia afuera quisimos dejar otros conceptos que son aquellos donde ubicamos, digamos que la funcionalidad de estos imaginarios sociales en términos de cuál es el universo simbólico, entendido tal vez como ese contexto en el que está dándose este imaginario social, cómo se dan los procesos de consenso y legitimación en últimas para que se pueda dar un nuevo orden social y podamos llegar efectivamente a la consolidación de un nuevo imaginario social en el marco de la experiencia del mundo. Y quisimos también aquí incluir una visión de los sujetos enactuantes y de la enacción en términos de esas representaciones que permean en forma de mentalidades, esta consolidación de los imaginarios sociales, que es una apuesta que Manuel Antonio ha venido también desarrollando en sus trabajos teóricos. Entonces, aquí contarles ya un poco más para comprenderlo un poco mejor, un ejemplo de la aplicación que fue lo que hicimos con mi tesis doctoral. No sé si Felipe, tiempo 10 minutos para como aterrizar este ejemplo. Sí, tenemos tiempo, estamos bien. Claro, porque esto es algo que no desarrollamos en el capítulo a profundidad, porque pues queremos hacerlo en otro escenario de publicación. Perdón, pero Carol, sí, cuéntame. ¿la tesis está disponible o la tesis no está en el repositorio? Está en el repositorio, no sé si ya la tienen pública, pero sí ya está en el repositorio. Voy a indagar si ya está pública. Como para ver si se puede compartir. Bueno, ese Claro es un que sí. detallito ahí. Vale. Entonces, contarles un poco cómo hicimos nosotros el ejercicio de recolección. Bueno, nosotros recogimos tuvimos aproximadamente 100 documentos, 100 páginas de transcripción de los grupos focales, 120 páginas, si mal no estoy, fueron. De esas 120 páginas salieron 1.360 fragmentos a analizar. Todo esto lo hicimos nosotros con el apoyo de Max Cudea para poder decantar la información, codificar la información, llevar los procesos que nos propone la teoría fundamentada y llegar como a algunas visiones más cercanas de lo que la información o el análisis de la información nos estaba dando. De todo el ejercicio de codificación llegamos a esta visión paradigmática. La visión paradigmática lo que nos estaba planteando en términos de esos imaginarios era precisamente que hay una visión positiva, pero también hay una visión negativa en constante tensión acerca de lo que es la educación en estas zonas de conflicto armado y sobre todo la educación en términos de ruralidad en estas zonas de conflicto armado. Esta visión, por un lado, que nosotros llamamos positiva, pues está
más pensada desde una escuela comunitaria, desde una visión propositiva de escuela para la vida, en donde la memoria es parte esencial de la consolidación de los procesos pedagógicos de estos territorios, en donde el docente es un docente, la figura del docente es un docente que resiste, es un docente que de alguna manera se revela, pero se revela en términos de construcción hacia la comunidad, en el que hay una visión. Esto fue también algo muy valioso que surgió, una visión holográfica que es una visión prospectiva y hacia futuro, es decir, no es una visión que está encadenada en su visión del pasado, sino es una visión que plantea más una noción de futuro y de cómo se pueden mejorar los procesos sociales en estos escenarios, ¿cierto? Aquí, curiosamente, por ejemplo, surge en este escenario de resistencias y visiones positivas, una visión positiva acerca del grupo en particular que estuvo en la comunidad, porque no fue un grupo, fue un grupo al margen de la ley, que no fue un grupo violentador en términos de los procesos comunitarios, sino que enriqueció ciertos procesos comunitarios en este contexto particular, ¿sí? Y que precisamente genera una visión en términos de estructuras ajustadas en esta visión positiva acerca de la educación. Y esta visión negativa que surge también en tensión, de alguna manera, está más relacionada, por ejemplo, con la identidad del docente, con la visión de esa ruralidad que ha sido mancillada, maltratada, a la que se le ha, ¿cierto? Ya sea por el desarraigo, por los imaginarios mismos acerca del campo, que han permeado una visión acerca de lo que propone precisamente el campo y que ha generado unas movilidades del campo, ¿cierto? Unas movilizaciones o unas migraciones, porque no necesariamente fueron desplazamientos, sino unas migraciones internas hacia las ciudades, porque se generó un imaginario de desarraigo, por un lado, pero también de no porvenir en los entornos rurales. Hay una visión de la escuela urbanizadora, ¿no? Es decir, no es una escuela que aporte a la comunidad, sino que es una escuela que mira hacia la ciudad, que está descontextualizada, que no está ubicada en el entorno en el que está ubicada y que de esta manera no aporta de manera real a las necesidades del colectivo, o más bien de la comunidad y del entorno, ¿sí? Hay una visión acerca de esa ruralidad violentada, pero también de esa ruralidad violenta, desde una visión de las ausencias del Estado, de la falta de producción, del empobrecimiento del campo, etcétera, etcétera. Hay unas visiones acerca del miedo también, pero aquí no es el miedo no es el miedo sobre el grupo armado externo solamente, sino es el miedo también sobre el Estado agresor. El Estado agresor, que también es una consideración de violencia simbólica, no solo por los accionarios mismos de los integrantes del Estado, sino por la ausencia del Estado, por el olvido del Estado, por el no cumplimiento o la no satisfacción de los mínimos vitales en las comunidades, ¿cierto? Entonces, todo esto genera una visión de este docente en crisis acerca de esta escuela urbanizadora que de alguna manera recoge todos estos otros imaginarios que la están rodeando. En la parte de abajo, más ubicado en lo que es el proceso pedagógico, están las políticas homogeneizadoras, es decir, hay una educación y unas políticas educativas generalizadas y homogenizantes en Colombia que desconocen los contextos particulares en los que están ciertos docentes o algunos docentes, ese discurso de ciudad que todo el tiempo está movilizando imaginarios de pobreza y no futuro en el
¿sí? Y pues ese docente en tensión, tanto con las instituciones como también con las políticas que se promueven desde esas instituciones. Este fue el paradigma. Aquí todavía, aunque ya hay una visión de alguna manera que trata de recrear esa espiral, todavía no ha sido ubicada en la espiral que nosotros creamos para la lectura. Y aquí ya lo que nosotros hicimos fue coger esas dos tensiones y tratar de leerlas a través de la espiral del funcionamiento de los imaginarios sociales desde lo que surgió en cada uno de los órdenes simbólicos. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, ya decantada cada una de los anteriores postulados del paradigma, los dos grandes imaginarios que están digamos que de alguna manera instituidos en cada uno de los dos escenarios, positivo y negativo que identificamos. Pues tenemos la violencia simbólica del Estado, ¿sí? En la parte superior, entonces, están esos conceptos que generan fragmentación social, que de alguna forma plantean la crisis, y en la parte de abajo, esa visión perdón, están los dos imaginarios de la visión positiva y de la visión negativa. En la parte de abajo, entonces, ubicamos aquellos que de alguna forma son los que generan resistencias y de alguna manera posibilitan estructuras simbólicas de ajuste para una visión propositiva, prospectiva acerca del futuro. Entonces, tenemos por un lado la visión simbólica del Estado y por el otro lado la educación para el buen vivir, ¿no? Entonces, frente a la visión violencia simbólica del Estado, encontramos en términos de crisis, de la crisis, por ejemplo, conflicto social, el conflicto armado, el olvido y el abandono como esferas fundamentales de la crisis, ya en términos, por ejemplo, de fragmentación social, que es lo que se va generando a través de estos conceptos centrales, estos imaginarios de crisis. Entonces, todo lo que tiene que ver con la migración del campo y el desplazamiento forzado, que claramente también está aquí, toda la consolidación o la consideración acerca del miedo, la indignación y la desconfianza que surgen en esta misma visión de que van generando en últimas estructuras simbólicas de ajuste, ¿no? Que se pueden dar, por ejemplo, a través de la consolidación de políticas públicas, pero esas políticas que en últimas no generan, sino que generan unos nuevos imaginarios sobre el desarrollo y la inquietud sobre el mismo porvenir que plantea esa violencia simbólica del Estado. La incertidumbre, la educación y la idea del progreso como una nueva, como el nuevo planteamiento de un nuevo orden social, pero que se mantiene dentro de estos mismos escenarios simbólicos, ¿no? Y por su parte, ya digamos que en la estructura positiva, el docente, pues que también se plantea desde una educación para el buen vivir, que es la capacidad holográfica, prospectiva y proyectiva, que era uno de los hallazgos que nosotros planteamos, es que siempre hay una tensión entre los mismos imaginarios que posibilitan precisamente esas estructuras simbólicas de ajuste, ¿cierto? Y es que no nos debatimos solamente entre las visiones negativas, sino que también hay un universo simbólico de la consideración de lo positivo en este escenario particular, ¿no? No es una generalización. Entonces, la visión de la educación como oportunidad, la visión de la posibilidad de revitalizar el campo, el empoderamiento del campesino, de alguna forma en contraprestación o que de alguna forma debate frente a ese empobrecimiento de la visión del campesino, ¿cierto? La apuesta por currículos pertinentes, la visión de un maestro resistente, la protección de la vida. En este escenario particular, la protección del páramo, que es un eje fundamental de esta educación para el buen vivir, y el establecimiento de una visión de la escuela comunitaria y para la vida en el escenario de esa experiencia de mundo. Este es un ejemplo, lo dije muy resumido,
Felipe lo sabe, pero este fue como parte del ejercicio que nosotros quisimos llevar a cabo en esta aplicación de la espiral de comprensión del funcionamiento de los imaginarios sociales. Voy a dejar de compartir. Si me pierden, por favor, me dices, Felipe. Gracias, Carol. Muchas gracias por tu excelente pues, presentación, la vimos bien. Creo que algunos compañeros, pues, por ahí por problemas de conexión, pero pues yo estoy aquí recibiendo muy bien la señal. Y claro, el ejercicio de síntesis de tu trabajo, pues es muy difícil porque explicar dos imaginarios o dos grandes imaginarios que emergen de tu tesis con este modelo metodológico y epistemológico que tú has trabajado no es tarea fácil, no es bajo ninguna circunstancia. Creo que afortunadamente por ahí han encontrado tu tesis. Creo que la compartieron algunos compañeros por el chat, así que ya la tenemos a la mano, por si acaso, porque si queremos mirar esos imaginarios, ¿no? Esos imaginarios, cómo se visualizan los imaginarios, ¿no? Entonces, pues creo que ese va a ser un buen material para el grupo, ¿no? Después la podemos compartir también para el grupo de WhatsApp, ¿ok? Tenemos un grupito bien nutrido de WhatsApp. Bueno, tenemos un grupo de estudiantes que les doy un saludo grande a mis estudiantes de sociología, las compañeras que andan en la marcha, pues y los que están acá, entendemos que, pues, como decíamos ahí en el chat, cada uno pone el corazón y a veces pues tiene que tomar ciertas decisiones que son difíciles, pero bueno, agradecemos a los que están hoy aquí acompañando y a la profesora Carol, que sabemos que pues tiene muchas responsabilidades en su trabajo. Así que, pues no sé si está María Paula Salamanca. María Paula, ¿estás? No te Sí, profe. alcanzo. Es que aquí No sé como... si... ¿no? ¿Ahí me Sí, escuchan bien? ya. Sí, ahí te veo. Sí, María Paula. Si quieres, recogemos tres preguntitas, Carol, y te damos paso y después recogemos otras. Y hay unas compañeras que tienen la mano levantada, así que pues veamos si podemos alcanzar. Dale, María Paula. Listo, buenas noches para todos. Mi nombre es María Paula Salamanca, estoy en noveno semestre de Sociología y me surgió una pregunta respecto a esta parte de acción y reacción, en donde pues se da por medio de la interacción y que el signo pues adquiere un significado también mediante la conducta de alguien externo. Entonces mi pregunta va más en qué sucede con este proceso de interacción cuando la acción es restringida. Yo lo pensaba, por ejemplo, en la pandemia que sucedió, en que las acciones pues eran limitadas, entonces cómo las significaciones y la interacción se ven afectadas cuando la reacción como que no es evidente o visible. Esa sería mi pregunta, gracias. Ya, estupendo, María Paula. Le vamos, Juan David Velázquez. Hola, profe, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos. Y te vemos también. Vale. Mucho gusto, mi nombre es Juan David Velázquez. Me llamó muchísimo la atención la metodología que manejaste en tu tesis doctoral. Y bueno, pues teniendo en cuenta esto, también teniendo en cuenta, digamos, una perspectiva de Peirce, en donde los símbolos e imaginarios sociales entran en crisis cuando hay una fragmentación social. Mi pregunta sería, digamos, dentro de una investigación, ¿cuál debería ser la periodicidad en donde se alimenta la estructura de la espiral del funcionamiento de los imaginarios? O sea, ¿cada cuánto se debería alimentar esa espiral, teniendo en cuenta que los signos se van cambiando constantemente y los imaginarios? Qué buena pregunta, ¿no? Juan David, muy buena. ¿Cuáles serían los momentos ahí de como de transición, podríamos pensar, ¿no? Vale, perfecto. Gabriel Cancino. Ahí estamos, Gabriel. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriel ¿Cómo estás? Cancino. Bien, profe, gracias. Mi pregunta es, pues teniendo en cuenta que la sociedad para Castoriadis es un magma de significaciones que otorgan sentido a la vida colectiva e individual, que este magma está instituido, aunque ello no significa estar determinado, ¿cuál es la significación hegemónica del sentido de la vida para la juventud de la sociedad posmoderna occidental? Esa sería. Listo. Carol, sí, te doy la palabra.
Mientras les aviso a los compañeros y compañeras que voy a pasar el chat, o sea, el enlace de inscripción de la asistencia. Listo. Gracias, listo. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, sí, sí, te escuchamos. yo creo que voy a empezar por la tercera. Gabriel, gracias. Pues no podría darte respuesta a esta pregunta porque tendría que hacer todo un proceso Eduardo, investigativo. gracias. Tendría que hacer. David, muchas ¿Aló? gracias. Leonardo, Hola. Perdón, Hola. ¿hay alguien? Sí, sí, sí. Alondra. Carol, espérate, que hay alguien que Ángel, tiene el micrófono muchas apagado. gracias. Anel, Alguien está pasando lista, no sé de qué. Ya, espérame, dame un segundo. Listo, ya. Ahora sí puedes accionar de nuevo. Sí, Carol, se quedó apagado el tuyo. Ya, Ahora listo. sí, ya. Eso implicaría Listo. para nosotros un proceso de investigación. Yo te puedo decir, Gabriel, nosotros no tuvimos la oportunidad, por ejemplo, me habría encantado hacer el mismo ejercicio no solo con docentes, sino también con estudiantes, ¿sí? Nosotros hicimos un ejercicio con estudiantes acá en la universidad, pero te puedo decir que es muy restringido frente a visiones de paz, ¿cierto? Y frente a que aparecen en la visión de futuro de los jóvenes. Así que no podría una respuesta puntual al segundo orden de tu pregunta, pero sí podría recoger algo que me parece muy importante que tú planteas frente a los imaginarios y lo determinado y lo determinante, ¿sí? Y eso es muy importante porque, por ejemplo, en este ejercicio del funcionamiento, nosotros identificamos que ninguno de los dos imaginarios está determinado. Los dos son determinantes, es decir, los dos pueden llevar a procesos de crisis, a posteriores procesos de fragmentación social, y esto implica una dinamicidad misma de la construcción de los mismos imaginarios. Es decir, que esos imaginarios que están institucionalizados también pueden llegar a ser pueden llegar a institucionalizar o pueden ser instituyentes en el término de la generación de nuevos sentidos y nuevos significados, que precisamente por eso no quisimos dejarlo solo desde la comprensión del escenario de la teoría de los imaginarios sociales, sino que quisimos alimentarlo desde la visión semiótica de Peirce en términos de la comprensión de cómo ese acercamiento a los de representación, pues pueden generar unas nuevas significaciones. Dentro de eso que estaba planteando Paula hace un momento, la acción y el hábito, cómo esas acciones y esos hábitos pues también son movibles y no son, digamos que estáticos. Y dentro de esa misma consideración que estaba haciendo Juan David, pues precisamente como no son estáticos y no son dinámicos, y por eso la misma idea de la espiral desde una visión de la semiosis infinita, porque se está retroalimentando, ¿cierto? Pues hace parte de la consideración de lo que se puede instituir o de lo que puede surgir a partir de las estructuras simbólicas de ajuste que propone Manuel Antonio, que me parece que es uno de los conceptos fuertes que quisimos incluir nosotros dentro de la visión de la espiral. Entonces, sí es muy importante lo que tú planteas en términos de, efectivamente, aunque tenemos imaginarios instituidos, no necesariamente esos imaginarios están determinados, pero sí pueden llegar a generar unas nuevas significaciones dentro del escenario de construcción de los diferentes sentidos. Ahora sí, como para conectarlo un poco con la pregunta que hacía Paula sobre la acción, hábito, esa visión triádica, por ejemplo, que plantea Peirce desde la visión semiótica. Bueno, esta es una clase rápida de semiótica, pero a mí me encanta. Y es como nosotros efectivamente, para poder construir o para poder dotar de significado el mundo, pues lo que hacemos es acudir a nuestros referentes, ¿cierto? Digamos que sí, la pregunta sería muy fácil. Si en el bosque hay fuego, pero no hay nadie que vea ¿el fuego existe? Es una pregunta a la que casi siempre acudimos en la semiótica, ¿cierto?
O sea, si no hay alguien que otorgue sentido a ese fuego existe. Si no hay un sujeto que otorgue significación a esta representación, pues esto existe. Entonces, mira que aquí lo bonito es justamente que cuando nosotros planteamos el tema de los imaginarios, o más bien cuando yo empecé a preocuparme por los imaginarios, yo siempre he planteado los imaginarios como detonantes de la acción, es decir, nosotros actuamos conforme imaginamos, ¿sí? Un ejercicio urbano básico sería que yo salgo de la universidad y llevo mi bolso atrás como estudiante, como docente, como cierto, pero ya cruzo la séptima y llego casi a la 13 y el bolso ya no va atrás, está al lado. Y cuando ya voy llegando a la Caracas con 60 y voy a entrar a Transmilenio, el bolso ya no está al lado, sino que lo llevo al frente. Entonces ahí hay un imaginario de la seguridad, ¿cierto? Y eso es potenciando o está generando una acción y esto me está generando un hábito, más o menos como para que veamos un poco cómo efectivamente esos imaginarios generan unas acciones y unos hábitos. Y frente a lo que tú planteas, yo te lo voy a responder desde lo que nosotros vimos en la tesis y tiene que ver con las violencias simbólicas del Estado, ¿cierto? En muchos escenarios ni siquiera era el Estado, por ejemplo, a través de la representación directa que podía ser el ejército y diferentes que se presentaron en muchos territorios a través del ejército, ¿cierto? Sino que la violencia era que ni siquiera llegaba el docente rural, ¿sí? Que es otra presencia del Estado, que no había una satisfacción mínima de los derechos, que no había el cubrimiento de... Y eso afecta de alguna manera la acción y el hábito. Claro que sí, yo diría que hasta los determina, ¿no? Porque pues genera un imaginario acerca de esa violencia o esas violencias que de alguna forma ante la no presencialidad se están generando. Entonces, frente a, por ejemplo, lo que tú planteas de la pandemia, pues es que la pandemia en sí misma y el manejo que se hizo de ella fue absolutamente violenta, ¿no? Violenta en la restricción de las acciones, violenta en la restricción de las actuaciones, violenta en la satisfacción de la atención, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa es violenta incluso en la posibilidad de la despedida, ¿sí? Que incluso genera una nueva visión acerca de la muerte, ¿no? Y de la despedida en el escenario ritualizado de la muerte. Entonces, yo sí creo que hay una alteración efectiva de las acciones y una consolidación de nuevos hábitos a través de esas violencias que se pueden llegar a generar, sobre todo cuando no hay posibilidad de acción. Pero es que la acción no es solo el actuar, sino la acción es la misma construcción de hábito que tú realizas en esa terceridad persiana. Y se me va una súper importante que es la que nos hace Juan David, que tiene que ver con la periodicidad. Uy, Juan, qué bonita la pregunta. Te lo voy a decir, bueno, te lo voy a decir así. Hace poco tuve la oportunidad de hablar con el grupo de profes con el que trabajé en mi tesis. Hice un taller con ellos porque pues parte del ejercicio de la tesis fue que yo no quería ser una extractivista de información, sino que quería generar como un escenario educativo con la comunidad y hemos estado haciendo un trabajo de reconsolidación de sus planes curriculares y planes de estudio al interior de la escuela. Muy seguramente te puedo decir que si en este momento pasa algo muy fuerte en las comunidades rurales y es que los profesores cambian muy seguido. O sea, la permanencia de los docentes es muy difícil en los entornos rurales y en Sumapaz en particular, mucho más porque Sumapaz, a pesar de ser un territorio rural, hace parte de Bogotá y pues los docentes que están en Sumapaz son docentes que pertenecen a la Secretaría de Educación de Bogotá y siempre están buscando la forma de estar en Bogotá. Entonces hay una movilidad amplia. Si tú me dices cada cuánto tiempo deberíamos, eso también va a depender de las personas que están participando. Te estaba hablando en cámara, ya te encontré. Seguramente va a cambiar, muy seguramente cuando vuelva a hacer este ejercicio y
va a mirar la espiral a la luz de esas nuevas informaciones o esas nuevas conversaciones o esos nuevos discursos de los docentes que están ahora e incluso de las comunidades y cómo se han ido consolidando, pues muy seguramente uno de los dos cambie. Yo tendría que decirte que es más fácil que cambie el de la visión positiva, que tiene que ver con la escuela comunitaria, que el de la visión negativa, que tiene que ver con el de la violencia simbólica. ¿Por qué te lo digo? Porque este radical instituido, que es muy difícil en el marco del conflicto armado, que tenga una modificación a la luz de la memoria, ¿sí? Pero en esa visión proyectiva puede que encontremos cosas muy interesantes nuevas a la luz de lo que viene y de lo que se ha ido consolidando con el proceso de paz. Y esto justamente posibilita la fragmentación social en el marco de una estructura simbólica de ajuste. Si no, estaríamos en un estaticismo, pues no seríamos dinámicos. Los imaginarios serían inmóviles, o sea que no hablaríamos de construcción de sentidos porque pues no habría esa posibilidad. Súper, Carol. Muchas gracias. Espero que los compañeros hayan quedado contentos con la respuesta, que no me cabe duda. Y pues, como dice Carol, los imaginarios y las representaciones dependen de las personas, ¿no? De las personas en el momento en el que se encuentran y creo que eso pues, es un detalle muy, muy importante. Además de otra cosa que surge aquí, que es de dónde vienen los imaginarios, ¿no? O sea, ¿son los imaginarios causantes de acciones o hábitos, como decía la profe, o esas acciones y hábitos también devienen, digámoslo así, en imaginarios, ¿no? Bueno, son reflexiones adicionales. Le voy a dar la palabra a Angie Cabrera. No sé si está Angie, yo no la tengo aquí en el... Ah, sí, ahí está, Angie, Sebastián Belandia. Sebastián Belandia, está también Juan Felipe Limas y Felipe Roa. Felipe Roa. Entonces, denle, compañeros, denle a las preguntas y la profe ahí después interconecta. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Angie Cabrera, soy estudiante de 9º semestre y mi pregunta va un poquito más hacia la teoría fundamentada sobre, bueno, se supone que el investigador debe asumir una visión de los actores dentro de la sociedad para poder entender el fenómeno, ¿cierto? Creando una interacción pues con dichos actores y ya comprendiendo los procesos de significación. Entonces, ¿cómo puede integrarse el investigador a una sociedad o grupo o comunidad del cual no hace parte para poder estar inmerso en dichas significaciones? Por ejemplo, un investigador que quiera conocer los signos de una comunidad indígena a la cual no hace parte. Entonces, ¿cómo podría integrarse si no hace parte de la misma? Listo. El compañero, pues no sé si está los acabo de nombrar. Gabriel, no, perdón, Sebastián. Sí, está Sebastián, no creo que Sebastián no está. Entonces, Juan Felipe, Limas. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre... Ay, perdón, ¿me Sí, ahora escuchas? sí. Sí, Sí, están ahí en en la biblioteca, ¿no? sí, señor, acá siempre presentes. Bueno, mi nombre es Juan Felipe Limas y soy de 7º semestre de Sociología. Bueno, mi pregunta, también interconectando un poco con lo que decía anteriormente Angie sobre los signos, es un poco, pues, si sabemos que de los imaginarios parten estos signos, una pregunta que también se hacía Peirce dentro del texto era cómo los signos pueden ser tangibles, rastreables o medibles, porque siento que pues dentro del texto como que Peirce queda un poco corto dentro de esa misma explicación que él quería dar a lo mismo, y pues sabiendo que parte desde unos imaginarios anteriores, cómo se puede hacer, pues, como lo decía él, como para rastrearlos a lo largo, pues, o con el paso del tiempo. Ya, está buena esa pregunta. Felipe Roa. Hola, buenas noches. Pues mi nombre es Felipe Hola. Roa, yo soy estudiante de 9º semestre de Sociología y mi pregunta gira en torno al concepto un poco de identidad qué pena,
y de imaginarios. Entonces, pues teniendo en cuenta precisamente que para Manuel Antonio, y cito si no estoy mal en las páginas 195 se menciona que la adquisición de identidad se da en el tiempo imaginario dentro de los marcos sociales definidos previamente, que tanto, pues precisamente dentro de este marco de definición de identidad imaginarios se está un poco dejando de lado o por fuera la influencia y el papel central que juegan los intereses de clase al momento, pues de la definición de estos mismos imaginarios y identidades que componen la sociedad, ¿no? Entonces es por esta razón que también me llego a preguntar si tienen los imaginarios y las identidades definidos algún objetivo o intención en particular mediado por la condición de clase, por ejemplo, como podría ser el consumo de determinados productos. Y no sé si tal vez me pueda tomar el atrevimiento de justificar un poco mi pregunta, profe, porque yo entiendo precisamente que, o sea, el ser humano naturalmente por instinto, pues siempre busca estar en grupo, en manada, ¿no? Y es precisamente, a mi juicio, que el liberalismo o el libre mercado o el capitalismo, si se podría decir, se aprovecha de esta necesidad innata, pues del ser humano, pues para también producir identidades por medio de marcas o de una idea de un producto, ¿no? Los imaginarios y la identidad de las cosas surgen de un modelo productivo en este orden de ideas. Y es por esto que la identidad y significación de las cosas pues son definidas según los intereses de clase de un modelo productivo en particular, ¿no? Por eso, por ejemplo, bajo el feudalismo se entendía la realidad y los imaginarios identidades eran inscritas de otro modo diferente al del actual, por ejemplo. Por eso la realidad se configuraba diferente. Entonces, pues por esto, pues esta es mi duda, ¿no? Como también qué pasa con la formación de imaginarios y la definición de identidades a partir, pues, del modelo productivo y todo esto. Está buena la pregunta también, como con un enfoque medio marxista. No, pero, Carol, mira, te quiero comentar una cosa. Hay dos personas que llevan mucho tiempo esperando con la mano levantada. ¿Es posible que leemos la palabra? Dale, dale, Son claro que sí. la compañera Arlet Rodríguez y Beatriz Eugenia. Están en ese orden. Arlet y Beatriz. Creo que Arlet está con un problema de sonido. Beatriz, entonces. Hola. Perdón. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Soy Arlet. Dale, Arlet. Dale, Arlet. Yo te quiero hacer dos preguntas. Bueno, agradecerte la exposición, el trabajo tan laborioso. Y quiero hacerte dos preguntas muy al margen. La primera, este concepto de buen vivir, ¿qué arraigo tiene en la población? ¿Desde cuándo se arraiga? Una. Y la segunda, ¿cómo fue el momento, tu momento, en el que has cambiado la espiral por esta suerte de brazos que tienen más bien una semejanza con la constelación? Gracias. Gracias, Arlet. Y Beatriz, que ahí la tengo en el radar. Beatriz Luna, que es prima mía. Bueno, prima política. No se te escucha, Beatriz. Creo que no hay, no sé. Profe, una pregunta. Sí. Qué pena molestar ahí. Es que Sebastián me dijo que si podía hacer yo la pregunta de él, pues porque él está en el trabajo en ese momento. No, Entonces, la idea es que, la idea es que esté el estudiante para que haga el feedback. Vale, listo. No está la. No, Beatriz se cayó. Se cayó. Bueno, con eso entonces, Carol. Listo, vale. Bueno, voy a responder las que recogí en general. La primera de Angie sobre cómo hacer parte o cómo en el marco de una teoría fundamentada eh, un investigador puede integrarse a una comunidad que no hace parte para poder, supongo yo, construir o recoger sus datos o construir su teoría. Yo creo que esto más allá de la teoría fundamentada tendría que ubicarse tal vez en el plano de las formas
en las que el investigador se acerca y de los instrumentos que emplea para recoger información, ¿cierto? Que fue una pregunta que nosotros nos hicimos en principio. Bueno, de hecho que es una pregunta muy crítica, sobre todo cuando hablamos de investigación en ciertos escenarios académicos, frente a cuál es la ética del investigador, por ejemplo, para investigar sobre temas que le competen o no le competen, o de qué podemos o qué no podemos hablar. De hecho, ayer estábamos en un ejercicio crítico con un colega que está en crisis por su doctorado, porque justamente es como que nosotros mismos nos imponemos, nos imposibilitamos académicamente para hablar de ciertos temas, ¿cierto? Entonces, ¿cómo como investigadores nos acercamos? La forma como yo lo hice, o la forma como yo me acerqué a la comunidad, digamos, que fue más desde el ejercicio pedagógico, ¿sí? Mi primer ejercicio fue un ejercicio de observación no participante, es decir, me permitieron estar en el territorio. No, acá lo bonito de estos escenarios rurales es que la escuela hace parte del territorio. De hecho, nosotros hicimos una investigación sobre la imagen semiótica de la escuela rural en Sumapaz, ¿no? Y es, por ejemplo, la escuela que no tiene muros, o la escuela que en sus muros tiene ciertas representaciones, la escuela que está abierta al público, la escuela que los fines de semana es el escenario del bazar, es el escenario de, sí, y el docente que los fines de semana está en la escuela porque vive en la misma comunidad cruzando la calle de la escuela. O sea, es un escenario completamente diferente al de una escuela, por ejemplo, acá en Bogotá, ¿sí? Y entender eso, o sea, eso solo se entiende estando ahí y participando respetuosamente con la comunidad. Y yo sí creo que aquí es hasta donde la comunidad te permita llegar, ¿sí? Pero pues en estos escenarios, o como yo lo hice, pues empecé con una observación no participativa, solo observación de lo que eran las interacciones de los diferentes integrantes de la escuela con la comunidad, en unas invitaciones que me hizo la misma escuela a estar ahí presente, pero no hacer nada más, sino estar ahí presente. Y ya después, a raíz de lo que pude observar en esta no participación, hice una propuesta a la escuela frente a cómo podía contribuirles en un ejercicio de resignificación de sus apuestas curriculares desde mi saber docente y pedagógico, y cómo en el marco de este mismo ejercicio, que eran unos talleres que iba a acompañar, pues ellos me posibilitaban recoger la información. Es decir, que la información que se recogió fue en doble vía. Fue información para mi tesis, pero también fue información que yo les entregué a ellos para que ellos pudieran hacer la resignificación de su proyecto educativo institucional, que también sirvió de apoyo para la participación de algunos docentes en la consolidación de la política pública de educación rural en Sumapaz. Entonces, como que hubo varias vías que, te voy a ser sincera, no fueron necesariamente pensadas, fue lo que fue surgiendo en el camino, y yo lo que hice fue aprovechar cada espacio que me fueron posibilitando. De hecho, los talleres y los grupos focales no se hicieron en Sumapaz, ellos vinieron acá a Bogotá, y se hicieron acá en la Universidad de La Salle con una mediación pedagógica diferente para abstraerlos un poco del territorio y ponerlos en tensión frente a otros escenarios educativos, justamente para movilizar nuevos imaginarios, saber qué pasaba en las conversaciones que tuvimos. Esa sería como mi respuesta para ti. Creo que hace parte de las estrategias del investigador. ¿Cómo los signos pueden ser rastreables? Juan, pues tú lo dijiste, PERS precisamente no lo resuelve, no era parte de su interés, digamos que esa fue una inquietud más mía, en términos de, bueno, yo me acuerdo que yo en una de las asesorías a Felipe y en la Santo Tomás, yo le dije, Felipe, ¿y cómo veo el imaginario? ¿Qué es eso? ¿Dónde está? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo ubico? O sea, yo creo que
nuestras asesorías eran más de preguntas y dramas existenciales que de certezas y de que Felipe me dijera, vete por aquí o vete por allá. Los dos salíamos muy cuestionados de esos encuentros, yo creo. Y ahí yo creo que está precisamente el meollo de la pregunta, cómo los signos pueden ser rastreables y si efectivamente son estáticos o no, no lo son. Y esa era otra pregunta que creo que alguien hacía, si yo en este momento planteo, por ejemplo, nuevamente la visión sobre el buen vivir, muy seguramente me voy a encontrar con unas nuevas significaciones. Y estas nuevas significaciones muy seguramente van a estar permeadas por la nueva política pública y las nuevas acciones de la política pública de educación rural en Sumapaz, que están planteando toda una visión acerca del territorio y que están planteando toda una visión acerca de la pertinencia de los currículos en este territorio. Así que muy seguramente el buen vivir de hace 2 años, 3 años, de hecho, que hice el análisis en este espiral, pues ya es uno muy diferente. ¿Sí? O sea, muy seguramente ya tiene unas nuevas aristas, ya tiene unas nuevas significaciones. Así que el signo como signo, pues puede que se mantenga, pero muy seguramente en su terceridad, pues ya tengamos unos nuevos niveles de interpretamen para entrar a analizar. Que es lo interesante justamente de poder haber puesto aquí en cuestión la semiótica y el aporte de la semiótica, y es reconocer justamente que los signos y los significados están en constante movimiento y que nosotros los estamos alimentando constantemente desde nuestra experiencia cotidiana. Me parece súper linda la pregunta que me hiciste sobre vivir, sobre la población. Es muy linda la pregunta porque algo muy bello con lo que yo me encontré en Sumapaz, que también me lo encontré en Montes de María, tiene que ver con el posicionamiento que asumen ciertos docentes, diciendo que los docentes que me encontré en Montes de María son y tienen posturas completamente diferentes a los profes que me encontré en Sumapaz, ¿no? De Sumapaz y a la historia política y a la atención de formación política de los docentes, pero además de la comunidad en Sumapaz. Es decir, pues eso implica reconocer cómo fue la presencia de la guerrilla en Sumapaz, implica reconocer que la presencia de la guerrilla no estuvo concentrada en ciertas violencias, sino que hubo todo un ejercicio cívico de formación política frente a ciertos temas particulares en Sumapaz que tenían que ver además con el cuidado del páramo, ¿cierto? Que el empoderamiento del campesino no estuvo desde una visión de lucha armada, sino que estuvo más desde una visión de que el campesino debe saber de su territorio y cómo puede apropiarse y defenderlo. Y esta visión que estuvo concentrada en la comunidad, pues permeó la forma de consolidarse como pedagogos de muchos de los docentes que llegaron a la región, ¿sí? Entonces, esta visión del buen vivir surge particularmente de esa visión que tienen ellos acerca del páramo y de cómo la educación en el Sumapaz debería estar orientada desde la noción del buen vivir, que es una noción muy ubicada desde los desarrollos que se han venido haciendo, por ejemplo, desde Bolivia, desde Perú, frente a esta noción del buen vivir, pero que está muy aterrizada en últimas el aprovechamiento y cuidado del páramo como un escenario y entorno de vida. Pero lo que si yo en este momento vuelvo otra vez sobre la población, sobre los nuevos docentes que han ido llegando, porque han cambiado muchos docentes, de hecho, pues muy seguramente esta noción acerca del buen vivir ya esté mucho más permeada desde las apuestas curriculares que ellos empezaron a hacer hace 3 años, desde las nuevas visiones de la política pública de Sumapaz, que tiene unas apuestas interesantísimas y que fue una cosa súper linda porque yo me encontré, cuando fui a sustentar, salió la política pública y me encontré con correlatos con mi tesis muy bonitos, es decir, estas coincidencias terminan siendo reafirmaciones de lo que uno hizo, eso es bonito, pero son cosas que van a ir modificando y esa es la idea, justamente, estas formas de ser, de sentir y de hacer en el territorio.
Entonces te lo plantearía desde ahí. ¿Y en qué momento cambié mi espiral por una constelación, dices tú? Nosotros con el semillero pues hicimos el ejercicio de evaluación del primer prototipo. Identificamos que hubo cosas que no nos alcanzaron o sea, que no nos permitieron dar respuestas a muchas cosas que surgieron de los datos. Creo que con esto voy a responder otra pregunta que habían hecho, creo que la dejé, no la recogí. Había una inquietud de mis estudiantes, pero eso es un vicio de lingüista, porque la palabra magma, la visión de magma de los imaginarios de Castoriadis le generó mucho problema a ellos, porque ellos decían, pues si hablamos de magma de significaciones, es como una cosa estática de significados. ¿Cómo damos a entender que esto no es estático, sino que es dinámico y que hay una movilidad justamente cuando hablamos de sentidos y de construcción social? Entonces, pues creamos la espiral, pero seguía la espiral en términos, ¿no? Imagen, sin darnos esa movilidad y esa dinamicidad que de pronto nosotros queríamos generar. Mi tesis, yo tuve el apoyo también del semillero, o sea, y ellos tienen todo mi reconocimiento en cada escrito que he hecho, porque fue totalmente, constantemente retroalimentado por ellos, y al final consideramos que esta imagen nos daba mucho más la posibilidad de ver cómo esos conceptos se están moviendo constantemente, que hay conceptos que hacen parte de la crisis que en algún momento pueden ser fragmentación, hacer parte de la fragmentación social, que es que esos mismos imaginarios, que acá son imaginarios instituidos en un nuevo escenario, que sería como una nueva rama de la semiosis ilimitada, pueden ser imaginarios instituyentes, o sea, cómo esa movilidad de significados también nos ubica en una visión acerca de la construcción de los imaginarios que es dinámica y que todo el tiempo se está moviendo y que depende mucho también de las poblaciones. Yo hice, pero esto sí fue un ejercicio personal, hice un cruce de espirales con unos diálogos que tuve con unos profes en Montes de María, encontré muchas coincidencias que me aparecían acá, por ejemplo, en praxis social, para ellos no hacía parte de la praxis social, sino que eran parte constituyente de estructuras simbólicas de ajuste. Entonces, yo creo que precisamente por eso le apostamos a la espiral, ¿no? Para ver cómo funcionan ciertos imaginarios, para tratar de dar la luz, además porque no es estático, es dinámico, cómo se conectaba con esas otras construcciones de sentido, para poder, por ejemplo, representar o más bien mostrar un fenómeno social como el de la visión de la educación rural en una zona de conflicto armado como Sumapaz. Y si me siguen dando cuerda, ahí me quedo. Ya, no, está estupendo porque, bueno, Carol, yo no sé si nos puedes acompañar un ratito más, pero hay algunas preguntas aquí en el chat que pues si están los mismos, las personas que preguntaron, si nos das estos 20 minutitos que te quedan, ¿puede ser o no? Dale. Bueno, pues no entonces, han venido todavía, no han venido vale, todavía a propósito. perfecto. Entonces, no sé si está Andrea Datri o ya no está con nosotros. Andrea Datri parece que ya no está. Yanis Entonces ya se Nieto. puede descansar. Ah, no, ahí está Andrea Datri, ahí está. De hecho, ¿qué hora es en España, Andrea? 2 menos 20. 2 menos 20, todavía Andreita, haciendo aquí gracias. Gracias. el sacrificio por Estoy acompañarnos allá. Pues nos resistiendo, muy bien, muy bien. Si quieres, resistiendo. Andrea, pues no sé, si quieres transmítele a Carol pues, tu A ver comentario, pregunta. si se me escucha. A ver, yo te había preguntado, ¿me escuchás, Carol? Sí, se te escucha. Bueno, espera que estoy buscando la pregunta.
yo te había preguntado si no es un exceso de abordajes teóricos, pero bueno, es una especie de arenga que te hago. Te estoy leyendo la pregunta en realidad porque tengo sueño. Es decir, si no hay un exceso de abordajes teóricos y si no hubiera sido suficiente la teoría fundada como metodología y la teoría de imaginarios, ya sea que eligieras una teoría desde una enunciación más semiótica, más peirciana, o la de Castoriadis, o la fenomenológica de Baeza, que en realidad la de Baeza también toma Castoriadis, para que vos pudieras responder esta pregunta que te haces, ¿no? Respecto de cómo hacer visibles esos imaginarios. Esa es mi pregunta. Si no hubiera sido suficiente con que hagas una especie de referencia contextual con esas teorías para después profundizar en tu objetivo, que fue operativizar desde esa teoría la posibilidad de hacer visibles los imaginarios, porque en definitiva los que hacemos investigación en terreno buscamos eso, cómo hacer operativo nuestro marco teórico para poder dilucidar un imaginario social. Bueno, esa es la pregunta. Gracias, Andreita. Yo creo que sí. Bueno, voy a partir de el ejercicio que nosotros hicimos. Este ejercicio, es que mi tesis está hecha de varios, cada objetivo desencadenó un proyecto alterno. Y ese proyecto alterno lo trabajamos con los chicos del semillero. Entonces, uno de esos era entender muy bien la teoría de los imaginarios sociales, ¿sí? Y el ejercicio que hicimos con ellos durante un año fue darnos a la tarea de leer lo que encontramos. Bueno, claro, no fue toda, aunque de Baeza sí fue todo, pero no fue toda la producción de todos los autores, sino como algunos textos representativos que recogieran como las potencialidades de la teoría, para tratar de entender, por ejemplo, qué planteaba cada una de las visiones desde los diferentes lugares. Y fue un ejercicio en el que terminamos decantando toda la información, encontrando esos cruces categoriales, y digamos que lo que nos permite a nosotros eso es tomar una postura, ¿sí? Por ejemplo, mi marco teórico está concentrado principalmente en Manuel Antonio, y desde ahí recojo postulados de Castoriadis, ¿sí? Pero digamos que me permití esto ya en mi tesis por haber logrado comprender junto con el semillero este trabajo. Me encantaría compartirles, voy a hacer lo posible también, se los envío con Felipe, el ejercicio que hicieron las estudiantes de decantación de los conceptos. Son 40 páginas porque pues digamos que hace parte del informe, pero eso posibilitó a nosotros entender muchas cosas, cuestionar muchas cosas, y claro, no hace parte de mi tesis propiamente, pero sí hace parte del ejercicio para llegar a la visión de la espiral, que era lo que nosotros queríamos, como no queríamos terminar diciendo algo que de pronto desde otro lado ya se hubiera resuelto o algo así. Era eso. Pero sí, claramente es excesivo, pero fue un ejercicio absolutamente enriquecedor. Un ejercicio doctoral. No, Además, porque Felipe lo conoció también. no. Es que yo diría, acotaría una cosa, ¿eh? Yo diría que de verdad que el ejercicio de poder recomponer un imaginario o poder intentar observarlo y pues tener una base, digamos, ¿no? Una fuerte base epistemológica, también disciplinar un poco, que esté en la línea de cada investigador, ¿no? O sea, porque esa quizá una de las virtudes del imaginario, que a veces los énfasis nos dan una interpretación de la realidad. Si quizá un antropólogo toma la tesis de Carol y le introduce sus propias aristas, puede ser que o llegue a la misma interpretación o encuentre algo nuevo, ¿no? Entonces, pues quizás la virtud de haber hecho todo ese bagaje es que reafirma quizás el análisis, ¿no? Reafirma el trabajo sobre los datos, ¿no? Pues no sé si quieres acotar algo, Andrea, o le doy la palabra a un profe que siempre lo veo conectado. Tú dirás, Andrea. No, gracias, Carol, y coincido con esto último que vos decís, Felipe. O sea,
realmente es un trabajo tan puntilloso todo lo que hicieron, porque bueno, con todo este aporte de los chicos del semillero, lo pudiste hacer y llevar a cabo y además después hiciste el trabajo de campo, leer todo ese contexto político, social, intervenir en el campo educativo, más revisar toda esa teoría para ver qué podías sacar. Pero bueno, yo me acuerdo de tu defensa y me acuerdo que la pregunta de Manuel fue similar, esta cuestión, ¿no? Él te discutía, ¿te acordás? Pero bueno, qué interesante que se pueda discutir justamente a partir de darse cuenta de esta cuestión. Primero, que hay mucha potencialidad en distintas teorías para poder abordar los imaginarios sociales. Y segundo, que el objetivo también es de poder encontrar una manera, o sea, hacer metodología desde una teoría, que es lo que hace investigación sensible, ¿no? La búsqueda. Así que bueno, gracias Carol y gracias Felipe. Gracias No, a ti, genial. Andrea. Gracias, Andrea, por estar conectada desde Santiago de Compostela en este momento, ¿no? Al profesor Luis Navarrete, que lo tengo aquí en primer plano. Ah, el profe lo pillé de sorpresa. Dejó un comentario ahí, no sé si el profe quiere más bien para escucharlo, ¿no? Porque a veces uno nos vemos aquí. Gracias, Felipe. Antes que nada, no quería yo por guardar el orden de la dinámica, darle la voz a los estudiantes de sociología. Gracias por darme, es un placer, un honor. Me encantó la presentación, Carol. Yo lo que puse ahí en el chat, la pregunta es, a lo mejor suena como obvia, pero me gustaría abundar en ello, aprovechando la metáfora que haces de que si un fuego realmente no existe, pero nadie lo vemos, pues no podemos crearnos un imaginario de ello, ¿verdad? Y podría ser a la inversa, que alguien con algún fin invente un fuego, ¿sí? Un fuego que él sabe que es falso, pero nos hace creer a los demás que es un fuego verdadero y entonces nos incita a actuar a partir de ese fuego falso. Podría hacer eso, a lo mejor algo así como la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? De que nos asustaban con las sombras y bueno, en realidad no existían esos monstruos, sino era la sombra de un fuego, algo muy, bien, era mi comentario, Carol, gracias. Profe, ay, me emocionan tanto esas preguntas que me vuelven a la semiótica. Bueno, a ver, yo voy a usar otra metáfora. En la misma clase en la que yo les planteaba a los chicos toda la visión acerca del signo, les trataba de introducir todo lo, porque Peirce no es fácil y leerlo para los estudiantes no es fácil. Yo me demoré mucho tiempo tratando de comprenderlo, además que yo lo leí directamente a ver si encontraba otra, y me encontré lo del Fanerón, por ejemplo, que no es una categoría muy conocida de él. Yo les decía a ellos, bueno, vamos a hablar del imaginario de seguridad y les planteaba el tema de su recorrido de aquí a la Caracas. Es una avenida donde pasa un sistema de transporte Transmilenio, pues que es un sistema masivo de transporte, y de aquí a allá siempre hay aproximadamente unos 10 minutos de recorrido y las calles van cambiando. Acá esta zona que es un Chapinero Alto es mucho más bonito. Bueno, acá nosotros somos una ciudad estratificada socioeconómicamente, que es horrible, pero bueno, acá son estratos altos. Cruzamos la séptima y ya el panorama, o sea, estoy hablándote de 3 minutos, ya el panorama cambia, ya la visión de ciudad es diferente. Incluso hay un parque que se llama el Parque de los Hippies, que ha sido un centro de resistencias, de movimientos sociales. Otros 3 minutos de recorrido llegamos a la 13, que ya es una avenida muy distinta. Tú ya encuentras en la zona, por ejemplo, lugares de trabajadoras sexuales. O sea, ya la visión de ciudad cambia completamente, y una cuadra más abajo llegas a la Caracas y cruzando la Caracas encuentras habitantes de calle, consumo de drogas, pues público, o sea, es una ciudad distinta. Entonces ellos salen de aquí con su maleta normal, llegan a cierto punto, ya se la cambian. Bueno, cuando llegan a Transmilenio, en Transmilenio pues se conoce porque esculcan las maletas, etcétera, etcétera. La maleta ya va en otra posición. Y todos lo hacen, y ellos mismos reafirmaban y se reían mientras yo les hacía el recorrido. No les estaba haciendo preguntas. Cuando terminé, les dije, ¿cuántos de ustedes lo hacen? Pues la gran mayoría hace, sobre todo las mujeres, lo hacen, de pasar su bolso al frente.
Y les preguntaba después, ¿y a cuántos de ustedes han robado en este trayecto en los 3 años de aquí que llevan acá en la universidad? Ninguno. A ninguno, afortunadamente, ¿no? ¿Y a cuántos de ustedes, a cuántos amigos cercanos de ustedes les ha pasado? Ninguno. Amigos de un amigo. Entonces ahí ya alguien levantó la mano. Es claro, entonces yo les decía, ¿y por qué esa percepción de seguridad? Pues porque todos los días nos saturan en las noticias con los datos de inseguridad y sobre todo los datos de inseguridad en la zona de Chapinero y Teusaquillo, que está muy cerca de acá también, ¿no? Entonces, claro, eso es un imaginario acerca de la seguridad. No sé si doy con la metáfora o con el profe, pero claro que sí, claro que sí. Muchos de nuestros imaginarios incluso están basados en lo que otros han construido, en las experiencias que otros han construido para nosotros. Incluso las mismas visiones acerca del conflicto armado en nuestro país, por ejemplo. Bueno, entonces, sí, me encanta, profe, la pregunta porque me recuerda todo lo que hablamos en esos escenarios pedagógicos. Muchas gracias, Carol y Felipe. Estupendo. No sé si Gina María, ¿estás por ahí o Gina María Clavijo? O ya salió Gina María Clavijo. La compañera de la UPEL de Venezuela, no sé si está la compañera Yanis Nieto. A ver si la tenemos en conexión. Compañeros de Venezuela. Creo que ellos pusieron que tenía muchos problemas de Tenían conectividad. problemas. Natalie Murcia, de los Murcia, de los imaginarios de... ¿Cómo estás, De Natalie? los imaginarios radicales, sí. Sí. ¿Estás por ahí o no, Natalie? Doctor, ¿me escucha? Es Te Yanis. escuchamos. Yanis. Sí. Yanis. Sí, lo que sucede es que hay una limitación con el teléfono y no puedo, mi computador no tiene cámara. Sí, me parece sumamente interesante la presentación de la investigación, sobre todo cuando vi el título Teoría Fundamentada de Imaginarios. Bueno, pensé que iba a ser una riqueza y tal cual fue. De verdad que felicito mucho, ¿no? Este tremendo trabajo porque sé lo que cuesta investigar y el tiempo que requiere. Además, el escenario tan interesante que por ser profesora de educación rural, pues me interesa mucho más. Allí la única pregunta que realizo, y soy muy respetuosa de los procedimientos que utiliza cada investigador, de verdad que no tengo muchas predisposiciones que si utiliza esta forma, aquella, porque bueno, hoy día sobre todo con la posibilidad de los multimétodos, pues hay formas de combinar las maneras de investigar. Solo que me llamaba la atención que hablaba de operacionalización. Claro, con algunas limitaciones, no sé si escuché muy bien, como unas categorías de entrada, entiendo allí. Entonces, uno generalmente la operacionalización la trabaja más para metodologías cuantitativas. Por eso era que le preguntaba si había hecho una metodología mixta. Generalmente uno cuando trabaja teoría fundamentada, pues evita conceptos a priori y claro, a veces es muy complejo desarraigarse completamente de un concepto porque eso, bueno, sobre todo los tenemos ya instaurados y eso no es una cuestión tan fácil de hacerla, sino requiere de muchos elementos éticos. Entonces, ese hecho de combinar pues esto de la operacionalización de las categorías de entrada, sí la forma o la guía, digamos, para hacer todo el procedimiento metodológico fue teoría fundamentada. ¿Cómo fue esa combinación? Es un poco más que insistencia en ninguna crítica, porque no es para nada eso, sino cómo logró hacer ese ejercicio, ¿no? Bueno, mi profe, claro, en tan corto tiempo es difícil como sí, el universo que implicó lo que tratamos de hacer con Felipe. Yo creo que enloquecía a Felipe con cada cosa que le llegaba cada vez que hablábamos. Pero, bueno, porque alterno, por ejemplo, nosotros hicimos
para uno de los objetivos una lectura de política pública. Hicimos un cruce triádico de política pública y fue un ejercicio de lectura de más de 1.500 documentos COMPES para poder, por ejemplo, rastrear cuál era la visión, cuál era la visión de política de educación rural que había en la política pública. O sea, es que era un monstruo ahí desde diferentes lugares, pero se hicieron cosas muy interesantes. Cuando nosotros hablamos de operacionalización, profe, de ciertos conceptos, nosotros lo que hicimos fue un ejercicio de teoría fundamentada alterno al ejercicio de teoría fundamentada de mi tesis. Y este ejercicio lo hicimos fue para identificar en la teoría de imaginarios sociales cómo podíamos aterrizar una serie de conceptos y categorías que se cruzaban en los postulados de Castoriadis, en los postulados de Baeza, en los postulados de Pintos, en los postulados de Durán y creo que eran estos cuatro, ¿cierto, Felipe? Si se me escapa uno, lo siento, como para recoger las diferentes visiones fenomenológica, constructivista, los diferentes escenarios. Lo que hicimos fue un ejercicio de teoría fundamentada aplicado a la teoría, es decir, la lectura minuciosa, el análisis microscópico, llevamos al proceso de categorización abierta, categorización axial, bueno, todo el ejercicio para decantar una serie de categorías que pudieran ser operacionalizables, es decir, que nos posibilitaran a nosotros hacer una lectura en un escenario que fue la espiral posteriormente, de comprensión de lo que de alguna forma podría ayudarnos a caracterizar, en un primer instante esa fue la intención, los imaginarios sociales por ejemplo, discursos de personas, imágenes, o sea, lo que queríamos era tener unas categorías que pudieran aterrizarse en términos metodológicos. Esto fue el ejercicio que nosotros hicimos alterno a mi tesis, ¿ya? Ya en la tesis puntualmente no partimos de ningún tipo de preconcepto frente a educación rural, ya fue un trabajo puntualmente con los datos y lo que se hizo después de tener ya todos los datos decantados desde la teoría fundamentada, leerlos a través de, ya puntualmente leerlos a través de la espiral de imaginarios. Ese fue el ejercicio que hicimos, pero claro, se puede cruzar la información porque es que es mucho para plantear, pero los invito a leer la tesis realmente. La tesis es bonita, es un ejercicio muy bonito que logramos hacer. Los resultados, pues yo creo que les van a dar un poco más de idea de cómo se hace. Claro, realmente es en los resultados y sobre todo en las conclusiones que ustedes van a ver la explicación puntual de cómo funciona la espiral. Muchas gracias, muy interesante. A ti, muchas gracias. Carol Ramírez, como siempre, ha sido un verdadero placer escucharte, compartir este espacio contigo. Te agradezco mucho, te agradecemos mucho el espacio, el tiempo. Sabemos que estar hasta ahora en la universidad todavía, allá en la montaña, ¿no? Y a la espera de otra reunión, porque quiero comentarles que está Carol a la espera de otra reunión. Así que le agradezco mucho su tiempo, le agradezco a los estudiantes de la Facultad de Sociología sus preguntas brillantes, siempre son muy bien, están demostrando pues que se están introduciendo en el texto y están pues explorando, digamos, estos conceptos. A los compañeros y compañeras que nos acompañan así, pero fijo, en todas las sesiones, hoy sabemos que hubo algunos cambios por las manifestaciones y pues las distintas actividades por el Día de la Mujer. Pero pues tuvimos en el momento de la conferencia 140 personas conectadas, así que mantenemos el quórum, mantenemos un buen quórum y pues agradecemos nuevamente a la profe. Hay otras preguntas que quedaron que yo le voy a compartir a la profe para que pues si en algún momento nos puede transmitir un audio con esas respuestas, pues las agradecemos mucho. Entonces, gracias a todas. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias a todas. Andrea, Luz Ángela, pues allí está Denise de México, el profesor Luis Navarrete, pues Paula Salamanca, todos los compañeros y compañeras que nos acompañaron en la 6ª edición. Entonces, pues seguimos en contacto a través del grupo.
Muchas gracias por haber estado hoy. Hablamos. Un abrazo. Feliz noche. Muchas gracias. Saludos Feliz noche a todos. todos. Que estén muy Chao. bien. Gracias, Chao, chao. chao. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta Profe, luego. hasta luego. Ya.